Muy bien, vamos a hablar ahora con Graciela Fernández Mengide. Hola Graciela, muchas gracias por atendernos. Hacía ya un bastante tiempo que no hablaba con usted, pero siempre me gusta. Hemos vivido muchos tiempos, yo como periodista y usted en los distintos cargos o en la función política o en la militancia también. Graciela, lo primero que voy a preguntar, yo creo que ya lo contestó, pero yo lo quería charlar porque es sobre la película. ¿Qué le pareció la película 1985? Bueno, a ver, yo no soy una técnica en películas, obviamente. La película en sí misma está bien hecha, está bien actuada y está bien hecha. Yo creo que lo que quería lograr la plataforma Amazon, que fue quien contrató a todos los que la hicieron, lo logró. Ahora, tiene, obviamente, cada uno de los que formó parte de ese momento, tanto los jueces del juicio como el propio Estracera, si estuviera vivo, como yo misma, y nos pidieran un guión, haríamos otro guión más apegado a la realidad. Pero no era el objetivo de esta película. El objetivo de esta película es que sea vista con una mirada universal, creo yo. Y me parece que es, en suma, el mensaje, si es que hay alguno, es hasta los más poderosos son alcanzados por la ley, ¿no? Y eso realmente en cualquier parte, desde China hasta Groenlandia, lo puede entender cualquiera que la vea, porque le habrá pasado algo cercano, parecido a eso. Es interesante. Dejemos de lado eso. Sí. Tiene grandes omisiones. Claro, a eso me refiero. Grandes omisiones, como es, por ejemplo, el por qué se llega a ese juicio. Exacto. Que tiene que ver con nuestra historia. Con nuestra historia de golpes sucesivos, de una sociedad que se bancaba golpes militares y después los amnistiaba. Desde el 30 hasta el 76 hubo 6 golpes. El antecedente de una dictadura feroz, como antes no había habido acá, con privilegio en la represión de la desaparición de personas, con lo cual se garantizaba la impunidad. Al no haber cadáver, no había delito, y que cuando al final se ve acosada por la deuda externa y una sociedad que se empieza a mover, no se le ocurre nada mejor que meternos en una guerra. También una guerra que estaba destinada a la derrota, porque era pelearle a la NATO, nada más y nada menos, ¿no? Y después 2 candidatos, cuando se sale a la democracia, que tienen una visión diferente de lo que aspira la sociedad. El candidato que todos descontaban que iba a ganar, que era el justicialismo, porque era impensable que el justicialismo perdiera, Luder, que dice hay que aceptar la autoamnistía y seguir adelante, sin mirar para atrás. Y el otro candidato que se da cuenta de que la sociedad había cambiado, y estas son características de un líder, aquel que percibe lo que otros no perciben, que se da cuenta que la sociedad había cambiado, que no querían más pérdida de sangre, al punto que critica la toma de Malvinas. Es uno de los pocos políticos importantes que critican la guerra de Malvinas, no por el hecho de que Malvinas, de renunciar a la propiedad de Malvinas, sino porque sabe que va a ser una aventura, y lo es, desgraciadamente, pero al mismo tiempo nos permite salir a la democracia, y que sabe también que la consigna, que lo que necesita la Argentina es reconstruir sus instituciones maltrechas y además averiguar qué pasó con los desaparecidos y eventualmente castigar a los responsables.
Bueno, esto es lo que ocurre. ¿Por qué toma importancia la figura de Estracera? Al punto que en la película se centra sobre todo en su trabajo y el de su ayudante, su adjunto Luis Moreno Campo. Porque es la primera vez que se hace un juicio de esa naturaleza públicamente. Y la sociedad también por primera vez puede ver a un fiscal acusando en nombre de sí mismo. Yo haría una comparación, si me permiten, y es con lo que está pasando hoy. Hoy el fiscal Luciani va a responder a las objeciones que hicieron Cristina y sus abogados y otros abogados de otros imputados a las acusaciones que él dio. Salvando la diferencia de la característica de los delitos, unos fueron crímenes de lesa humanidad, los otros son exclusivamente corrupción desde el poder, yo encuentro que Luciani también tiene coraje y sabiduría como lo tuvo Estracera. No sé, ¿necesitan algo más? No, me llamó la atención la comparación, ¿no?, de Luciani con Estracera. De todas maneras, ¿me llamó la atención? Sí, me llamó un poco la atención, pero no importa, es la apreciación que ¿Pero que por qué usted te tiene. llamó la atención? Es bueno la observación. Porque me parece que Luciani, en su participación que realizó, y creo que durante el gobierno kirchnerista hubo casos graves de corrupción, pero a mí no me pareció brillante su participación. Primero porque inclusive leyó, lo cual con un teleprompter, porque hubo una serie de condimentos, bueno, que para algunos podrán decir que son secundarios o no. Que se aprende de memoria semejante alegato. No, Estracera lo leyó entero. Sí, Estracera el lo alegato. leyó. Pero... Lo que nosotros vemos al final, que es y no pretenderé, qué sé yo qué, nunca más, todo lo demás estaba escrito. No, seguro. Tenía que estar escrito, porque le tenía que llegar a la mano de los defensores. Está claro eso. En este caso, había en parte técnicamente cuestiones que no podían ser leídas, igual fueron ser leídas, pero no importa, eso es un tema menor. Me parece, o no, pero técnicamente, pero me parece que es realmente, ¿no?, darle a Luciani usted lo pone en un lugar, no es la única, otros también han dicho que está a la altura de lo que ha hecho Estracera. Hay un momento de la película, a ver si usted lo percibió de la misma manera, no la película sino la vida real, no sé si ocurrió, pero probablemente, una de las madres dice, bueno, esperemos que Estracera se comporte de manera correcta e investigue, y no como en los años en que omitió o quizás se cayó o no dijo nada respecto a los habeas corpus y denuncias que se presentaban. ¿Eso fue así? ¿Fue real eso? No lo sé. Pudo haber sido inventado, como era inventado que las madres estuvieran durante el juicio. Claro. La única vez que el primer día del juicio entró Eve de Bonafini. Sí. Cuando la vieron, quien presidía el tribunal en ese momento, porque se turnaban, que creo que era Rañán, dijo, no vamos a permitir que haya símbolos, banderas, ni nada, con lo cual le decía no se ponga el pañuelo. Y lo primero que hace apenas empieza el juicio es ponerse el pañuelo. Le piden que se lo saque, no se lo quiere sacar y se va. Claro. Y nunca más entró ninguna madre. Algunos dijeron... Ninguna de las madres que formaban parte del grupo Madres. Sí, entiendo. Porque madres hubo muchas miles. Ahora, hay como dos cuestiones, ¿no?, respecto a aquellas. Yo tengo 59 años, es decir, viví los años del proceso con cierta conciencia política, porque inclusive tenía un hermano mayor que había militado y familia de militantes, algunos de los cuales sufrieron los efectos de la revolución del 55 y demás. Ahora, hay como una cuestión de cúpulas, ¿no? Luder diciendo y el peronismo diciendo, con su acto inclusive la 9 de julio, que fue tan juzgado por aquello del cajón, como una cúpula decía, no, nosotros no vamos a hacer nada, no vamos a meter con los militares, porque si no. Y Alfonsín que viene con lo otro. Ahora, en las complicidades civiles,
el radicalismo le dio 400 y pico de intendentes al proceso militar. El justicialismo, un poco menos, pero también una cantidad impresionante. El frondicismo. Es decir, hubo una gran complicidad civil, ¿no? Que luego quedó tapada. No hay golpes sin complicidad de otras corporaciones. También de la Iglesia Católica. Ni hablar, claro. Ni hablar. Sí, eso sí. Y en toda Latinoamérica fue así. Y también es cierto que en el radicalismo, en ese momento, a mi criterio, si en vez de haber estado Alfonsín, hubiera estado Balbín, la situación era otra. Y sí. Seguramente. Porque había dos alas. O más, qué sé yo. ¿Hola? Sí, te escucho perfecto, Graciela. No, como un ruido en el medio y pensé que... Te llevo a la actualidad porque yo a veces lo pregunté a algunos dirigentes, algunos me contestaron muy bien, otros no tanto. Con aquello, es imposible, es contrafáctico, pero ¿Alfonsín se hubiera aliado con Macri? Por más que el kirchnerismo estuviera enfrente y buena parte... No tengo idea. Ahí no se puede... es contrafáctico, porque además Alfonsín, hay que leer el último libro de Pablo Kirchhoff sobre Alfonsín, es muy bueno, muestra las luces y las sombras de Alfonsín. Tal vez Alfonsín, en su mirada del tercer movimiento, a lo mejor lo hubiera hecho. Que creo que fue lo que lo hizo perder. El querer prolongarse, lo mismo que a Menem. ¿Qué cosa lo derrotó a Menem? Su ambición de tener otro turno más. Te pregunto, Graciela, sí. ¿te preocupa la aparición de esta política ultraderechista, de esta política o de estas apariciones como la de Milei, el ultraderechismo de Bolsonaro en Brasil, que ahora perdió la elección, y también algunos sectores ultraderechistas que para competirle a Milei se acercan o hasta lo quieren cooptar en la oposición? Mira, los observo. A mí me preocupa otra cosa. A mí me preocupa la pobreza, la cantidad de jóvenes pobres que ya tercera generación que no tienen empleo, los jóvenes de clase media que se pueden ir y se van y dejan de ocupar lugares creativos y van a hacerlo a otros países. Eso me preocupa mucho más. ¿Por qué? Porque Bolsonaro por lo pronto había sido diputado, Milei no. Milei viene de la no política. Y viene de la no política además con una mirada que sí lo acerca a Bolsonaro, para mi gusto, muy de derecha, casi fascista. Espantosa, hasta en su simbología, ¿no? Exactamente. Ahora, lo que él propone, yo creo que la sociedad en su conjunto no lo acepta. Me parece que y he hablado con algunos consultores, la respuesta que dan sobre todo los jóvenes, y los jóvenes de lo que antes eran los pibes de la liberación, es decir, del grupo del conurbano que respondía a Cristina, cuando eligen Milei, ni siquiera saben qué es lo que propone Milei. Están enojados con la política. Y entonces votan la antipolítica. Ahora, en las elecciones, normalmente, aunque eso haya ocurrido, y ya lo vimos con el que se vayan todos, al final la gente fue y votó. Votó restringidamente, tanto que Kirchner ganó con 22% de los votos porque Menem se retiró, pero yo creo que todos estos años de democracia nos acostumbraron a determinadas cosas que son buenas. Por ejemplo, una de las cosas del nunca más fue el nunca más a la violencia como herramienta de la política.
Y cuando hubo este atentado de estos que llaman los copitos, que por suerte fracasó, y que querían matar a Cristina, el repudio fue general. Nadie se atribuyó dentro de la política con cierto peso esa intención, ni aprobó esa intención. Al contrario, se rechazó rotundamente. Eso creo que lo aprendimos. Que esa consigna, cuanto peor, mejor, no sirve. Cuanto peor, peor. ¿Pero vos crees que en la sociedad no había núcleos que pensaron malamente sobre eso? ¿Por qué no la mataron? ¿Qué pasó? A lo mejor, pero no se da. No, públicamente no, pero bueno, pero ocurrió. No. ¿Crees que la última que te hago, no puedo, Graciela? Escúchame. Yo no puedo decir que hablo en nombre del pueblo, ni quiero. Y tampoco puedo decir la sociedad. Puede haber algún loco en cualquier lado que... Hay montones, si ves las redes, se arman redes enteras respecto a esto, de un lado y del otro, ¿no? Está bien, pero ¿cuánto puede haber en las redes? 1 millón. Bueno, somos 44 millones. Y sí, pero vos lo padeciste en el 76, la mayoría cayó, se cayó la boca. Nos callamos por terror o por miedo, lo que sea. No solo, pero la mayoría aplaudió, porque Exacto. La mayoría tenía tanto miedo de la violencia guerrillera como de la violencia militar. La AAA llenó de miedo a la gente, y la AAA fue una rendición de cuentas o una toma de cuentas entre la derecha y la izquierda peronista. Yo creo que los aviones del 55 también nos llenaron de miedo, ¿no? También. Eso, te estoy contando. También tuvieron apoyo. Una y otra te estoy tirando. Y tuvo apoyo la proscripción. Exacto. De 18 años. Si lo hubieran dejado votar a Perón, cuando volvía en el 64, sobre todo que Ilia quería que volviera, seguramente que hubiera hecho un gobierno como podía, hubiera tenido el deterioro que tienen todos los gobernantes, y habría que ver si Perón seguía o había otro. Con 10 años menos, estando mejor, ¿no? Claro, pero es lo que pasa es que pensar en el sí, hay un dicho en francés que es: con sí se podría meter a París en una botella. Sí, es cierto. Si París fuera chiquita, si la botella fuera más grande, si hubiera alguien muy ingenioso, ¿no? Pero no es el caso, para atrás no podemos cambiar nada. Graciela, te agradezco enormemente esta charla que hemos tenido, con las visiones distintas que pueda haber, pero siempre conversando respecto al tema. Te mando un abrazo. ¿Cómo no? Chao. Graciela Fernández Meijide con nosotros. Comparo a Estracera con Luciani. Cera con Luciani.